Muy buenos días, siendo las 8:30 de la mañana, quiero agradecer a la audiencia que hoy nos acompaña en la apertura de nuestro ciclo de webinars correspondiente a los programas 2026, siendo este el primer webinar del programa Directorios Efectivos. Me presento, soy Endri Cabret y estoy a cargo de la coordinación académica del Instituto de Directores. Y bueno, este webinar está basado en una pregunta central que es ¿cómo puede tu directorio convertirse en un órgano más efectivo? Y para dar respuesta a esta interrogante, tenemos el honor de tener como a nuestra alumni, Mariana Alcérreca, quien cursó el programa en el 2025 y es gerente de asuntos corporativos de Mutual de Seguridad. Mariana, Hola, Angélica, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. no, muchas gracias a ti por acompañarnos. Y también saludar al profesor Guillermo Rebolledo, quien fue alumni de este programa y nos ha acompañado en distintas ediciones del programa y ahora es profesor del programa y director de empresas. Guillermo. Muchas gracias, Hendrika, y al Instituto de Directores por la invitación. A todos los que van a participar hoy, esperamos poder entusiasmarlos para que den el mismo paso que dimos nosotros. Excelente. Bueno, sin menos que agregar, decir que esta es la 10ª edición de este programa, con mucho éxito y con mucho aporte a cada uno de los participantes que los han tomado. Eh, ¿Qué busca este programa? Impulsar directivos más profesionales, estratégicos y efectivos, capaces de liderar en entornos complejos, anticipar tendencias y responder a las exigencias del mercado actual. Y en función de este propósito, quiero traer a colación un estudio de investigación que realizó el Instituto de Directores que se llama Proyecciones 2026, Visión de los Directores sobre el Crecimiento Económico. Y quiero que nos quedemos con los insights número uno de cada una de las preguntas que traje a considerar para dar contexto al webinar. La primera pregunta fue, ¿cuál debe ser la prioridad de los directorios en los próximos 2 años? Y nos damos cuenta que con el 52% de tasa tenemos que impulsar la innovación y la productividad, que a diferencia de otros años, esta prioridad o esta temática prioritaria estaba solamente puesta en las finanzas del negocio. Y vemos cómo ha ido dándose una madurez de entender que los temas deben ser diversos y que deben estar en tendencias a las exigencias del mercado. Luego hicimos esta pregunta que dice, ¿cuáles considera que podrían ser las palancas de cambio a activar desde los directorios para fomentar el crecimiento del país? Y vemos cómo la visión estratégica de largo plazo es fundamental como la palanca que va a mover y que va a direccionar la agenda del directorio en los próximos 2 años, así como también cuál es el cambio urgente en la gobernanza que permita que los directorios puedan ser más efectivos y contribuyan al desarrollo del país. Y como dato curioso y relevante que me encanta, porque esto hace sentido y se alinea con la misión de nosotros como Instituto de Directores, es profesionalizar el rol del director con formación y con actualización en cuanto a deberes fiduciarios, estándares éticos, la evaluación periódica y efectiva del desempeño del directorio, alineamiento estratégico con los desafíos del país, es decir, salir de la caja, ampliar la mirada, entender que no solo el contexto chileno determina la sostenibilidad del negocio, sino que también hay que mirar afuera, hay que mirar el mercado y hay que ver cómo nos posicionamos como director, como estrategia para la sostenibilidad de la empresa. Mayor diversidad y no solo en cuanto a género, sino también a experiencia, profesiones, edades, entendiendo que el mundo lo mueve hoy la inteligencia artificial, la transformación digital, necesitamos nativos digitales que puedan hacer parte también de estos directorios. Mayor compromiso del directorio con el impacto social, transparencia, entre otros insights. Y como punto no menor, para que esta estrategia pueda ser sostenible en el tiempo y pueda
a tener operación y se pueda llevar a cabo, es importante que exista una buena relación entre el directorio y la administración. Y fíjense que una de las consideraciones más relevantes para considerar esta relación óptima es que exista confianza y una comunicación fluida entre el directorio y la administración. Y para poder desarrollar todas estas habilidades y tener todas estas herramientas, y dar respuesta a este eje central o a esta pregunta central que estructura el contexto del webinar, ¿cómo puede tu directorio convertirse en un órgano más efectivo? El programa entrega a los participantes una experiencia integral que les va a permitir fortalecer el rol del director y con esto dar respuesta a esta pregunta dentro del estudio de investigación que era profesionalizar el rol del director. Frente a desafíos actuales, nuevas regulaciones, entendiendo que las regulaciones en Chile están cambiando y actualizándose regularmente, sostenibilidad, riesgos emergentes e innovación. Para poder entregar esta experiencia integral, en la estructura del programa está basado en 4 dimensiones que son básicas para el mejor desempeño del director en el directorio. Y como dimensión número 1 tenemos el rol del director y del directorio, donde tenemos distintas temáticas como gobierno corporativo en Chile, rol del director y sus comités, marco normativo y responsabilidades legales, ley de delitos económicos y prevención, finanzas para directores, dimensión tributaria y rol del director. Con este barrido de información cumplimos con entregarle una experiencia y un toolkit, un conocimiento en cuanto al rol y la actualización del rol del director. Luego, la visión estratégica que nos indicaba el estudio, el programa desarrolla una serie de módulos que apuntan a robustecer, tanto para el ejecutivo que toma el programa como para el director, la visión estratégica y la diferencia entre la visión de la estrategia de la administración y del directorio. Y para eso tenemos el módulo de propósito empresarial, estrategia corporativa, sostenibilidad y gobierno corporativo bajo los estándares ESG, control de riesgo y gestión de crisis, entendiendo la importancia que tiene para el directorio manejar la matriz de riesgo, comunicación y gestión con los stakeholders y lo importante que es poder establecer las líneas de comunicación, en qué momento es propicio, quién habla en un momento de crisis. Data Governance, módulo no menor y menos relevante, entendiendo que en diciembre del 2026 entra en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales y cuál es el alcance de la gobernanza de estos datos para la productividad de la compañía y también en cuanto a la responsabilidad que tenemos como directores. Inteligencia artificial, pero no vista desde la utilización de la herramienta ChatGPT u otra herramienta, sino desde la adopción de la inteligencia artificial en la estrategia del negocio para poder dar valor y para que sea productiva. Y después nos vamos a la dimensión de toolkit, es decir, esa cajita de herramientas que el participante se lleva en cuanto a su carta de presentación y para esto tenemos un taller de cómo construir el CV de un director. Y para cerrar el programa, hacemos el aterrizaje de todas las temáticas que se vieron durante el desarrollo de estas 8 sesiones y de estos 15 módulos a un caso práctico en la sesión de cierre, que es el módulo 15, Workshop de aplicación, propuesta del modelo corporativo, que ustedes mismos van a construir desde el desarrollo del programa. Y como dimensión súper importante y relevante, teniendo en consideración que tanto la carrera ejecutiva como la carrera como director es tan solitaria, el programa entrega un espacio de confianza donde pueden establecer redes fuera de sus organizaciones y de sus compañías para conversar sobre temas que quizás no se animan a conversar con compañeros de trabajo, pero sí en este espacio de confianza y también entender la realidad de otras compañías y cómo es la mirada de otros roles dentro de las compañías. Entonces, nuestro programa está estructurado de esta manera y con este pool de información damos respuesta a esta interrogante que es el eje central de este webinar, que es cómo puede tu directorio convertirse en un órgano más efectivo. Entonces, ahora quisiera pasar
a una sesión de preguntas, dar el espacio de preguntas tanto para nuestros invitados, así como ustedes también pueden hacer preguntas, la audiencia que nos acompañan, levantar la mano para consultar y preguntar alguna duda con respecto al programa. Y en este sentido, Guillermo, me encantaría que le puedas comentar a la audiencia que nos acompaña, ¿dónde ves tú el valor agregado desde tu experiencia como alumno y desde tu experiencia como profesor y como director de empresa? ¿Cuál es el valor agregado y el diferencial que este programa le entrega a los participantes? Bueno, a ver, contar un poquito como alumno y mi experiencia. Yo recorrí antes de tomar el directorio efectivo en el año 2019, ¿cierto? Recorrí, por lo tanto, hice una indagación, que es lo que les voy a transmitir de valor agregado, que además lo que me preguntan muchos amigos, exalumnos, gerentes, etcétera. Yo creo que el valor agregado principal es que un programa que está customizado a la realidad de quienes estamos en la posición de gerentes o directores o dueños de empresa o en un proceso de formación. ¿Por qué digo customizado? Porque está enfocado a temas relevantes en poco tiempo. No es un programa que pretenda enseñarte lo que tal vez ya aprendiste en la universidad o lo que tal vez ya aprendiste en tu carrera profesional. Vale decir, no entra el detalle técnico de algunas variables, aunque se abran los espacios. Y por lo tanto, para mí el valor agregado es que te hace un popurrí de los 16 temas que tú mencionaste y uno logra tener una dimensión amplia de todo. Creo que el segundo valor agregado, y ojo, no lo quiero decir contra otras entidades, porque no es el contexto, pero cuando un amigo me pregunta, yo le hago el comparativo con otras entidades. Al no ser una institución educativa que está cumpliendo un programa, entonces eso también da la flexibilidad, dependiendo del profe, de que uno puede ir abordando los temas que la audiencia le va generando mayor preocupación. Lo viví como alumni y lo viví como profe, que uno de alguna manera hay veces que podemos tener más alumnos de cierta industria o ciertas características. Y yo creo que otro valor agregado, he mencionado dos hasta el momento, ¿cierto? Pasa a ser relevante el tener un espacio de conversación. Tú lo mencionaste. El networking, y también es otro tema súper relevante. Aquí el networking no es que yo voy a encontrar a alguien a quien venderle servicio, voy a encontrar a alguien a quien me va a dar pega. Negado, no. El networking tiene que ver efectivamente, oye, tengo la posibilidad de poder saber en qué están los temas de directorio, tengo la posibilidad de poder contactar efectivamente a alguien de mi promoción o de otras promociones y puede ser que ahí haya coincidencia. Yo creo que el tema del networking hay que entenderlo en su real dimensión. No es un networking transaccional, independiente que pueda llegar a serlo. Es un networking respecto de la experiencia, ¿ya? Yo te diría que eso, mira, podría seguir enumerando más, pero me quedo con eso como tres elementos. Creo que es el principal valor agregado comparativamente con buscar otros programas. Y yo creo que también es importante la expectativa de quienes se sumen. Yo cuando me sumé, y voy a hablar de mi experiencia 5 o 6 años atrás, mi experiencia era poder entender con qué me podía encontrar al otro lado, porque yo venía de una posición corporativa en una compañía multinacional. Entonces, claro, hay una realidad que uno conoce, pero hay otra distinta y que uno va visualizando. Entonces, yo creo que también es importante que quienes se sumen se den su expectativa para efectos de poder de alguna manera aprovechar al máximo el tiempo. Eso creo Excelente, yo. Guillermo. Muchísimas gracias. Mariana, ahora me encantaría que pudieses compartir con la audiencia qué te motivó a ti en función de tus expectativas, tomando y anclándonos a lo que Guillermo nos está dejando de tomar este programa. Mira, a ver, yo creo que es bien importante la trayectoria que uno va siguiendo. Yo hace como 3 años atrás, y que, para ser súper honesta, empezó la discusión de más mujeres en directorio, y cuando uno, en mi caso particular, en una edad tú decís, ¿sabes qué? Como que yo ya no estoy para la línea ejecutiva. Yo partí en la consultoría. Mi 25 o 30 primeros años de mi carrera fueron en la consultoría y dije, ¿sabes qué? Tengo que empezar a buscar algo distinto. Y hace 3 años descubrí que en el Instituto de Directores encontré lo distinto que yo estaba buscando, eh, muy asociado a ese networking, y yo partí con otro programa, con programas más específicos, de menos temática, sino que 2 días, para entender un poquitito cómo funcionaba o cómo era en genérico esta definición de gobierno corporativo. Y me decidí este año por este programa en particular,
precisamente por lo que decía Guillermo, porque yo soy ingeniero comercial de profesión, entonces uno dice, y soy gerente de asuntos corporativos, trabajé en la consultoría, entonces cuando a mí me dan, pucha, ¿qué voy a aprender de estrategia? Haciéndole un guiño al profe, yo en la universidad hice todas las ayudantías de la línea contable, contabilidad uno, contabilidad 2, contabilidad de costo, y dije, no, estudiar ahora de nuevo finanzas, contabilidad, de verdad que me parecía casi una tortura, pero dije, tengo que pasar por todas las líneas. Hoy día soy gerente de asuntos corporativos, o sea, me hablan de stakeholder y crisis, es como que, Claro. pero ¿sabes qué? Me parecía necesario mirarlo desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de tú como director, ¿qué es lo que es realmente importante? Y a lo mejor de aquellas cosas, y descubrir, por supuesto, aquellas cosas que nosotros como ejecutivos a veces no contamos porque no nos parecen importantes y es justo lo que el directorio necesita para tomar decisiones. Entonces, fíjate que no era mi intención inicialmente, y creo que eso es importante, porque dice uno que recorre varias temáticas distintas que son súper importantes, pero no profundizas en las temáticas, no te haces especialista en ninguna de ellas, pero aprendes a mirarlas desde un lugar distinto. Y eso para mí fue como todo un proceso bien interesante para tomar el curso y después, y ahora ya habiéndolo terminado. Extraordinario, y haciendo referencia a lo que es el estudio que les compartí, la relación entre el directorio y la administración, y que esa comunicación se pueda dar en un espacio de confianza y entender cómo desarrollarla, es un eje fundamental dentro de las prioridades que deben estar en la agenda. Así que tomando esto como referencia y la mirada de las distintas temáticas, pero desde el directorio, profesor Guillermo, ¿nos puede contar usted de su módulo, que es Finanzas para Directores? ¿Qué es lo que debe mirar el directorio de las finanzas? Que no es lo mismo que debe mirar la línea ejecutiva. Así que por favor, Guillermo, te cedo la palabra para que le Vale, cuentes a la audiencia el alcance vale. y las preguntas. Ok, antes de entrar al alcance, como que uno le dan ganas de recordar ciertas ideas. Por ejemplo, antes de entrar al alcance, yo me preguntaba y siempre digo lo mismo, ¿qué es lo más difícil en un directorio? Y pensando en la pregunta que tú planteabas, ¿cómo hacer un directorio más efectivo? Lo Ujú. más difícil en el directorio es generar tensión productiva, mira lo que digo, tensión productiva, sin caer tal vez en extremos de posiciones o sin caer en el yesmenismo que muchas veces seguimos en Chile, yesmen, yesmen. Y la tensión la voy a graficar con algo. La tensión es pescar un resorte y estirarlo. Nunca se va a cortar si el resorte está bien hecho. Pero la tensión que va a generar que podamos de verdad descubrir cosas que no teníamos idea que podían ser. Entonces, y esto lo voy a colocar en la antesala con el tema financiero, la atención que yo creo que tenemos que tener los directores es tener el espacio, la voluntad, la oportunidad, la madurez de poder plantear preguntas incómodas o preguntas desafiantes para poder entender si estamos bien preparados. Y esto lo amarro con el segundo elemento que tiene que ver con la pregunta que tú dijiste, la relación entre la administración y el directorio. Los que venimos del mundo ejecutivo, yo también pasé por consultora, estuve como gerente, uno a veces comete el error en una posición de directorio de querer coadministrar o de querer como hacer la pega que el gerente de línea no ha hecho bien. Ese es un error. Y tal vez lo más difícil de ser director es poder tomar distancia, ¿sí? Y contribuir desde esa distancia. La contribución de la distancia tiene que ver justamente con generar tensión, generar preguntas, generar una interacción que haga que esta administración o gerencia que está en el día a día no solamente pueda responder, sino que además se pueda desafiar. Cuando uno como gerente no le preguntan nada de lo que hace o no le preguntan nada de lo que reporta, uno cree que lo hace estupendo, porque nadie le pregunta nada, ¿ah? Y cuando a uno le empiezan a preguntar cosas de lo que uno reporta o de lo que uno hace, en una primera instancia uno se siente incómodo. ¿Por qué? Porque uno como gerente dice, oye, ¿cómo me están preguntando esto? Si yo sé. Y aquí hay, yo creo, un elemento clave en la gobernanza. Todos estamos para rendir cuentas. Todos. Hasta en la casa. Y si no entendemos de que la rendición de cuentas
¿Es parte de la cultura de la gobernanza transparente de una corporación o un gobierno corporativo? Estamos perdidos. Y la rendición de cuentas a todo nivel. Entonces, uno no debería tener temor a rendir cuentas. Dicho eso, dicho eso, el módulo de finanzas para directores, es verdad que recorremos una gama amplia de temas. Nosotros pasamos como por entender cuáles son los procesos financieros en los cuales el directorio tiene que estar involucrado o tiene que al menos estar monitoreando. El proceso presupuestario, el proceso de los reportes mensuales y el proceso de interpretación de los números. Sin embargo, y como lo explicaba antes, en 2 horas o en 3 o 4 horas no nos metemos a ver todo, sino que nos metemos a preguntarnos qué rol y qué responsabilidad tengo yo como director frente a estas materias. Entonces, lo primero de lo primero es que como directores somos responsables de los números que genera la compañía, aunque no seamos expertos contables y financieros. ¿Por qué? Porque los números son el resultado de la gestión de la compañía. Los números no es algo que inventó el contador de la empresa. Los números son el resultado de lo que como empresa hicimos, qué vendimos, qué compramos, qué gastamos, a qué precio, qué condiciones. Entonces, esos son los primeros mensajes que tratamos de incorporar en esta mirada. Por lo tanto, lo que tratamos en el módulo es que los directores comprendan fuertemente el vínculo entre los procesos de negocio y la contabilidad. ¿Para qué? Para que no le pidamos a la contabilidad que nos responda lo que nos tienen que responder los procesos de negocio. Cuando la contabilidad muestra que un cliente no va a pagar la factura, no es un problema de la factura ni de la contabilidad. El problema es quién le dio crédito a ese cliente. ¿Por qué le dimos crédito a ese cliente? Y ahí es muy importante que los directorios comprendan el vínculo entre los procesos y la contabilidad. ¿Por qué? Porque entonces nosotros como directorio vamos a monitorear más los procesos. Y ahí nos vamos a meter en todo lo que se habla como temas nuevos, transformación digital, innovación en los procesos, mapeo de procesos, etcétera. Siento que a veces los directorios pierden el norte y creen que la contabilidad es solo para pagar impuestos y el gran error. Y después la segunda gran derivada, que también es del mundo de los financieros, tiene que ver con lo que sale. ¿Qué sale? Bueno, salen números. Ya, y aquí viene una pregunta también importante. ¿Y el directorio necesita que alguien le muestre un estado financiero bajo IFRS y un montón de cosas porque no entiende el negocio? La respuesta es no, el directorio entiende el negocio mejor que los estados financieros. El directorio tiene acceso a todos los números. Entonces, ¿por qué preparamos estados financieros? Porque es la carta de presentación de la empresa ante el mercado. Y en esa carta de presentación los directores firman y están afirmando que esos números son lo que son para pedir dinero, para asociar. Entonces, ahí viene un segundo mensaje que hacemos en el módulo. ¿Cuál es? Como tenemos que firmar algo que a lo mejor no conocemos en detalle, debemos ser capaces de preguntarle a la administración temas que pueden ser relevantes. Dependiendo de los tamaños de las compañías, yo siempre doy este tip, si se los doy a la audiencia, aunque no estén en el programa aún. Si usted está en una compañía que en el estado de situación financiera ve una partida que se llama goodwill o plusvalía, ¿sí? Que eso significa de que esa empresa compró otra empresa en algún momento, pagó un valor extra por esa compañía. Usted como director, aunque no sepa nada de contabilidad ni de FRS, le tiene que hacer una pregunta al gerente de administración de finanzas. Le tiene que preguntar, por casualidad, ¿han hecho el test de deterioro de la plusvalía? Y si es así, ¿me lo pueden enviar y me lo pueden explicar? Con esa pregunta, el director no necesita saber IFRS ni contabilidad, pero el gerente de finanzas no lo sabe. Entonces el gerente de finanzas va a decir, ¿y por qué me pregunta esto? Y ahí empiezo, yo creo, a funcionar de manera proactiva esta cadenita. Si yo hago la pregunta adecuada, aunque no sea experto, y el que recibe entiende que tiene que rendir cuentas y se prepara y me muestra todo, eso genera un círculo virtuoso que es la confianza entre la administración y el directorio. La confianza no tiene que ver con que no te pregunte o no tiene que ver con que el que hace no tenga que rendir cuentas. La confianza tiene que ver con que si te pregunto me vas a decir si está o no está y por qué. Y el que rinde cuentas dirá, esto es así, bueno, malo, más o menos, estamos asumiendo el riesgo. Eso es un poco lo que te puedo transmitir, por lo tanto, más que finanzas y contabilidad, es los negocios vinculados a las finanzas y la contabilidad. Y las preguntas del arte de preguntar del Así director es. a la administración. Muchas gracias, Guillermo. Mariana,
con respecto a tu experiencia en el desarrollo del programa en esas 8 sesiones y entendiendo todo lo que nos mostraba Guillermo de su módulo. Al finalizar el programa, ese maletín del que yo hablaba, ese toolkit que consideramos una dimensión súper atractiva que tiene el programa, ¿qué es lo que tú te llevas y qué recogida pudiste hacer de todos los módulos que vistes para poner en ejecución en tu rol y en tu empresa? Ya. Primero quiero contar cómo el proceso para llegar a esa que es la última presentación, la que hicimos hace unos días atrás. Y, y, y- y hay algo que a mí me llamó mucho la atención en el proceso como yo lo viví. Fueron pasando los módulos, y me parecía, iba un día viernes en la mañana, un viernes al mes en la mañana, me parecía súper interesante, se hacían preguntas súper interesantes, y yo después decía, ¿cómo voy a llegar a construir qué me llevo con tantas materias distintas? Y ¿saben qué? Es como bien mágico lo que pasa. Eh, yo reconozco que le pude dedicar bien poco tiempo a profundizar durante todo el año, entonces me senté 2 feriados en noviembre, 2 feriados, y como me repasé las notas que yo había tomado, y de repente como que se me armó un mapa en la cabeza que no había sido capaz de verlo durante todo el año, sino que cuando recién terminó, y ahí voy a decir que me llevo, porque yo les diría que yo lo planteé así, yo me llevo 3 cosas. Yo hoy día estoy en un cargo ejecutivo, como les dije, de asuntos corporativos, en una organización que tiene un directorio, digamos, particular, porque nosotros somos corporación privada sin fines de lucro, entonces tiene unas condiciones particulares, pero desde mi rol, y como además vengo del mundo de la consultoría y el directorio me reconoce eso, entonces soy bien, comillas, asesora del directorio. Creo que hay un rol que yo debo cumplir me siento súper responsable, y me lo llevo como herramienta, el cómo uno empieza a transitar en directorios desde este rol pasivo que uno ha visto tradicionalmente de los directores, que van a sentarse a escuchar la presentación que alguien lo hace, a tomarse el cafecito y la galletita, pasar al rol activo, asumir la responsabilidad que como directorio tenemos, y transitar ese rol más activo que nos exige el ser un directorio efectivo. Y creo que apoyar ese proceso de transición para mí en la organización en la que estoy, creo que es una tremenda herramienta que me llevo para poder hacerlo, para poder en el fondo avanzar en este proceso y ser un aporte, ¿ah? Creo yo que finalmente eso tiene tanto que ver con el propósito en la vida que uno pueda tener, ¿no es cierto? Ahora, yo también, por mi rol, estoy en 2 directorios bien chiquititos, una asociación gremial, una asociación de empresas, de desarrollo de experiencia de clientes. Como representante de la Mutual y este año me eligieron presidenta del directorio, y en una organización que es filial de la Mutual. Y Ujú. siendo organizaciones chiquititas, de administración de 2 personas, que no es muy... Tú dices, aquí tengo un set de herramientas que me dice, ¿sabes qué? Eres responsable igual, es una organización igual, igual firmamos un estado financiero, igual tenemos responsabilidades que cumplir. Entonces, hay un marco conceptual, que son como de las 3, 4 primeras clases, que a mí me parece genial, los 5 pilares del modelo de gobierno corporativo y cómo eso baja a herramientas. Para mí fue una tremenda, tremenda, tremenda herramienta, porque por muy poco profesional, porque les estoy poniendo súper la antítesis de empresas reguladas por el CNF, o nada que ver con eso, pero una empresa súper chiquitita, el rol que a uno le compete para mirar las cosas desde un lugar distinto y desde ahí ser un aporte. Y esa es otra, yo te diría que otra herramienta que me llevo, o sea, yo aquí desde los 2 roles. Y me di cuenta que me llevaba un tercero, que tiene mucho que ver con algo que yo había estado buscando probablemente,
y que en el Instituto de Directores más de alguna vez lo había escuchado, tanto lo escuché en el programa, pero también lo había escuchado en algunas sesiones en las que te invitan a participar, en charlas con directores y qué sé yo, que tiene que ver con cómo tú buscas aquello que te va a hacer diferente, cómo tú te vendes como potencial director. Y cuando uno pasa por el curso, y esto creo que es bien interesante porque esto lo puedo ver en este programa, no lo había visto en otros programas con el mismo instituto, el pasar por la diversidad de temas y decirte, sabes que yo no soy especialista en ninguno de los temas en particular, pero sabes que en todos los temas tú te das cuenta que hay una mirada de conectar la organización con lo que está pasando afuera, con el mercado. Y esa mirada de riesgos y oportunidades, de capacidad de conectar cosas que podrían parecer no tienen relación, o en el fondo yo solo le puedo preguntar de finanzas a un financista, solo le puedo preguntar, no, a lo mejor son preguntas que nos tenemos que hacer más grandes porque nos están mostrando una oportunidad o nos están mostrando un riesgo. Y creo que yo ahí descubrí, y se lo insisto, que para cada uno de los módulos, no hay un módulo en particular es una mirada muy transversal de decir cómo vamos conectando puntos, temas, observaciones, cómo estamos observando lo que está pasando afuera, que nos hace llevar, que nos permite, en mi caso particular, me permite ser una propuesta de valor para un directorio. Y digo, ¿sabes qué? Yo hoy día, yo reconocía que tenía una capacidad especial para mirar, para conectar temáticas. Y de repente me di cuenta que eso es súper valorable en un directorio y descubrí de alguna manera a lo mejor esa propia oferta de valor que yo puedo hacer para presentarme con mi carta de presentación para poder ser elegible en un directorio. Tres cositas que para mí fueron bien importantes durante el desarrollo, o sea, que la verdad fui consciente cuando terminó el programa. Es relevante esto que dices porque estando como en la culminación de la carrera ejecutiva, llega la interrogante y ahora, ¿cómo continúo? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cómo me cambio de sombrero? Entonces, ver esto del programa lo hace extraordinario porque para el que ya es director, le amplía su Mm. pool de conocimiento y le permite tener una visión mucho más estratégica en los distintos temas y en las responsabilidades que implica ser director. Y desde el punto de vista ejecutivo, tener esa mirada más desde el directorio y entender si de verdad es el siguiente paso que quiero dar y que toda mi experiencia de 25 años, de 20 años de carrera ejecutiva la pueda construir como una propuesta de valor. Me encantó que te hayas llevado eso dentro de tu toolkit, dentro de tu cajita de herramientas y aprovecho este momento para preguntarle al profesor Guillermo. ¿Por qué usted recomendaría este programa a la audiencia que amablemente se ha quedado durante estos más o menos 40 minutos acompañándonos en esta conversación? Primero lo recomendaría porque si estamos todos acá, porque hay algo que estamos buscando. Claro. ¿Ya? Mira, antes de centrarme exclusivamente en nuestro programa, yo creo que cuando uno llega a una cierta edad, yo blanquito, poco pelo, etcétera, pero hablemos de edad de experiencia más que de años, donde uno se va desafiando profesionalmente, uno sabe que la medida que vas creciendo en la pirámide, los que hemos tenido cargos de gerencia general, es un cargo solo, es una posición solitaria, y por lo tanto el camino que uno después enfrenta es un camino en el cual uno tiene que saber rodearse de uno mismo. Miren qué particular, de uno mismo. Entonces, pensando en eso, donde yo digo, cuando estamos en ese nivel y el rodearnos de uno mismo, ¿qué significa? Que tenemos que ser capaces de ir descubriendo cosas que hemos dejado olvidadas, que un poco tiene que ver con lo que dice la Mariana. Yo creo que muchos de nosotros tenemos 40, 45, 50 años y hemos pasado muchas veces corriendo, porque hay que cumplir la meta, el año, el presupuesto, y hay un montón de experiencias que han ido quedando un poco olvidadas. Entonces, yo creo que en lo personal, cuando uno ya se enfrenta a este tipo de decisiones, como por ejemplo, ¿por qué tomar el programa? Es porque uno sabe que hay algún nivel de experiencia por ahí esparcida en nuestra historia, que conviene ordenarla. Y yo creo que una buena forma de ordenar eso, y por eso que es un proceso personal y de mirada a futuro, es tomar este programa. Porque en este programa nadie te va a cuestionar lo que sabes.
hay un elemento clave, nosotros venimos a compartir experiencia. Aquí no es que el profe en los distintos módulos dice esto es así, así es y el resto está mal. No, el profe le dice, mira, esto lo vemos así, esto pasa con el mercado, esto pasa en esta temática y hay veces que los cursos se nos alargan en horas por las preguntas y comentarios de los estudiantes. Entonces, yo creo que recomendaría este programa para las personas que están en esa etapa de claridad y de madurez profesional, que están en una etapa en la que dicen, tengo experiencia suficiente, lo quiero ordenar y quiero empezar un nuevo camino. Y también lo recomendaría desde el punto de vista para esas mismas personas, porque este camino no es corto. La verdad es que uno no estudia una cosa X en un gran instituto o obtiene un certificado y al día de mañana te están llamando todos. Es un Claro, camino largo. Y además en este camino largo en Chile te vas a encontrar con empresas familiares que venden mucho que grandes empresas o empresas IPSA, no IPSA, lucrativas, no lucrativas, bla, bla. Y es un sinnúmero y la variable del tamaño de la organización no define el estilo de liderazgo del directorio. Entonces, yo creo que para las personas, insisto, que están en una redefinición, busca resiliencia de acumular su experiencia y colocarla a disposición de este tipo de camino, es la mejor opción. Ojo, y es la mejor opción comparado con cualquier otra. ¿Por qué? Porque las otras son elecciones académicas donde lamentablemente en el mundo en el que vivimos hoy creemos que voy, estudio 6 semestres, 10 meses, 2 años, tengo un título y estoy listo. No, yo creo que esa es la diferencia. Y también creo que puede ser una buena opción para quienes, tal vez no teniendo todavía esta claridad de que quieren tomar un camino, pero que lo quieren visualizar. Esto comúnmente cuando nos pasa, cuando somos gerentes, tal vez no de primera línea, tal vez de segunda línea, o tal vez de una primera línea en una empresa que yo no me quiero ir todavía. Para esas personas también puede ser una buena alternativa, pero entendiendo que vienen a conocer un tipo de networking que no es transaccional. Yo lo que evitaría, y aunque sea poco vendedor, decir, si alguien cree que esto va a ser entrar a un networking transaccional donde después de 3 meses yo voy a tener miles de oportunidades laborales, está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque las oportunidades de desarrollo laboral y profesional las construimos en base a la confianza. Y el networking de confianza no es estar juntos 2 semanas, es compartir experiencias y saber cómo piensas. Entonces, yo creo que este es un programa que tiene sus particularidades y por lo mismo no es tan masivo como pudiera ser el objetivo de una institución educacional normal. Y en ese sentido yo creo que la motivación tiene que ver con esa. Si estás en ese momento donde tú estás reordenando y acumulando experiencia para un futuro mejor, porque además hay que pensar que nos quedan hartos años más a todos por vivir, ese es el lugar, yo por eso lo recomendaría. Creo que es un espacio de reflexión y de desarrollo profesional. Muchas gracias. excelente, profe. Y tomando todo lo que usted nos comparte, resaltar también desde mi rol como coordinadora académica del instituto el valor que entrega que los profesores de cada una de estas temáticas son directores en ejercicio y llevan todos estos conocimientos a la experiencia práctica, a la realidad. Y esto sumado a la participación activa de los compañeros de clase nutre demasiado la conversación y robustece ese toolkit que te llevas. Y Mariana, desde tu percepción como alumna, cómo fue el desarrollo del programa 2025, ¿por qué le recomendarías a cada una de las personas que nos acompañan que puedan tomar este programa? Yo, fíjate, quisiera reforzar por el lado de ser alumna lo que planteaba Guillermo hace un ratito. O sea, yo creo que siendo o teniendo temáticas que suenan o que se escuchan bien académicas, uno de verdad no va a ir a aprender, porque tú no puedes aprender finanzas y contabilidad en 4 horas. Pero la dinámica que se da en la conversación, a mí me pareció que fue, pero realmente súper interesante. Eh, la capacidad que los profesores tienen y los alumnos hemos tenido en el fondo, porque como que la clase se fuera haciendo mientras se está produciendo. Yo les diría que a propósito de ese networking, lo más interesante fueron las situaciones particulares que alumnos fueron planteando respecto de algunas temáticas. Eh, Problemáticas particulares. Una persona que contaba que, por ejemplo, estuvo en una organización chiquitita
está evaluando si tiene que poner capital personal porque la compañía no tenía para financiar las cosas que faltaban y la responsabilidad que eso significaba, o cómo te tenés que enfrentar a la planificación tributaria. Creo que hay tantos temas que surgen desde la propia experiencia de las personas que están participando ahí y que terminan transformando la clase mucho más en lo que los propios alumnos estamos interesados, más que a lo mejor una guía temática que el profesor ya traía previamente definido. Entonces creo que esa riqueza Ujú. en pocas oportunidades. Y creo que el instituto ahí y este programa en particular te permite eso. Yo también quiero señalar que el ser parte de la red de alumnos del instituto, hay un montón de cosas que son bien interesantes de participar, como charlas adicionales, estar cerca de directores que han sido súper renombrados, exitosos, y conocer sus experiencias, conocer cómo partieron, creo que te permite eh, generar un conocimiento que para mí por lo menos tiene harto valor. Yo eso es lo que te diría que recomiendo del programa en particular. Insisto, y hay que pasar el programa completo y probablemente uno va viendo cada sesión y decir como que no me estoy armando el mono, pero al final el mono se arma completito y creo que uno solo ahí es capaz de visualizar realmente el aporte que tuvo cada una de las sesiones. Muchísimas gracias, Mariana. Invito a la audiencia que nos acompaña de hacer alguna pregunta, levantar la mano, si quieren compartir algo, si quieren mencionar algo. Les doy este espacio aprovechando que todavía nos queda un poquitito de tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, en virtud de que estuvo muy bueno, de que pudimos cumplir con la promesa de esta pregunta central y dar respuesta a ella, los dejo con el calendario para que puedan visualizar cómo se va desarrollando el programa a lo largo del año. Este programa contempla 8 sesiones, 15 módulos que se desarrollan por ejemplo, este grupo es de los jueves. Media mañana, las clases parten a las 8:30 de la mañana, la clase parte realmente a las 9, pero siempre invitamos a los alumnos a que puedan llegar al instituto a las 8:30 porque creemos en el valor del networking y damos ese espacio de media hora de 8:30 a 9 para que puedan tomar un café juntos, puedan establecerse conversaciones fuera de la sala. Y después hay un break de 11 a 11:30 y terminamos la sesión o la jornada de 9 a 1:30 del mediodía. Son 8 sesiones a lo largo del año. Como les dije, todos nuestros programas tienen un formato híbrido. Es sincrónico de manera presencial o de manera remota a través de Zoom. Así que más detalles sobre el programa pueden ver escaneando este código QR que los va a llevar a nuestra página web donde van a tener muchísima más información. De verdad que les agradezco enormemente habernos acompañado. Los invito a ser parte de esta valiosa red de alumni que ya va alcanzando alrededor de los 1.500 alumnos para terminar el 2025 y también a ser parte de esta red tal cual como lo mencionó Mariana, que nosotros tenemos pensado un ecosistema de distintas instancias que permitan que estos directores y que nuestros alumnis estén constantemente actualizándose en distintas temáticas que son relevantes y de tendencias a través de estudios de investigación y de los lanzamientos de nuestros estudios de investigación, así como también de charlas dirigidas a temáticas de contingencia y de tendencia que deben tener en consideración los directores. ¿Por qué? Porque hay ir a la mesa o ir al directorio, hay que ir con esa caja de herramientas que entrega el programa, pero va más allá. Y hacer este tipo de actividades durante todo el año para la red de alumnis también permite que ustedes puedan fortalecer
el networking. Así que espero que este webinar haya seteado sus expectativas. Para mayor información, como les dije, aquí les dejo el código QR. Les deseo un excelente fin de semana, unas lindas fiestas de Navidad y de Año Nuevo y espero tener a alguno de los que están aquí con nosotros, si no es a todos, dentro de la sala de clases. Para mí un honor coordinar todas las dinámicas académicas que corresponden al Instituto de Directores. Así que agradecida, un abrazo, feliz día y muchas gracias.